Este miércoles en La Pinza, la tertulia de la radio, hablaremos de la influencia de los populismos en la sociedad, el efecto Trump y sus repercusiones en Europa y España. Para participar en nuestra tertulia, lo puedes hacer enviando un mensaje escrito o de voz al WhatsApp de la radio 627 93 45 44. Este miércoles, desde las 7 de la tarde, nos escuchamos en La Pinza. Presenta y dirige Isidoro Jesús Martínez López. Hola, muy buenas tardes. Les habla, como siempre, Isidoro Jesús Martínez. Estamos en la emisora municipal, en Radio Torre Pacheco, y vamos a dar comienzo ya a las 7 de la tarde al programa semanal La Pinza. Bueno, no sé si será identificativa del programa, pero hoy vamos a hablar de los populismos en el mundo. Yo creo que fundamentalmente en Norteamérica o en América y en Europa. Para ello vamos a contar esta tarde, además de con la habitual presencia de los hermanos Galindo, Jesús y Miguel, con Diego Alfonso García Covacho, abogado de nuestro pueblo. Es un hombre que necesita muy poca presentación. Ha sido durante muchos años concejal del Ayuntamiento de Torre Pacheco, primer teniente de alcalde y concejal casi de todo, de Hacienda, de Cultura, de Juventud, de Deportes, etcétera, etcétera. Bienvenido, don Diego. Hola, buenas tardes, muchas gracias. No, gracias a ti por acompañarnos y estar aquí presente. Y también con la presencia de don Carlos Abad, que es tesorero del Colegio de Ciencias Políticas, de los conocidos politólogos, y es también consultor especializado en temas de transparencia. Pues sí, buenas tardes. Don Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes y encantado de estar en esta tertulia y en esta casa. Encantados estamos nosotros y hasta donde yo alcanzo a saber y conocer, gracias por haber respondido a la llamada de Jesús, en nombre de los contertulios habituales. No hay de qué, para estar aquí presente. Sí os voy a pedir, por favor, que os acerquéis al máximo los micrófonos para que las personas que nos escuchan y nos oigan lo puedan hacer perfectamente. Bueno, el tema de esta tarde, el de los populismos, posiblemente sea de los más sangrantes de todos los que hemos tratado hasta ahora en esta tertulia. Posiblemente sea el que más carga ideológica tenga con respecto a los demás, nada pacífico. A mí me gustaría plantear una pregunta de entrada para que los contertulios no habituales, es decir, Diego y Carlos, se expresen con respecto a ella y para abrir brecha. Vamos a ver, ¿los populismos por esencia son perversos, son malos? Pues tomo la palabra, con la venia, como se suele decir. Tiene usted la palabra, letrado. El populismo hay que entender primero en ciencias sociales, porque hablamos de ciencias sociales, en un primer lugar, tener claro que generalizar es difícil en ciencias sociales, por regla general, pero sí podemos indicar que el populismo lo que representa es una simplificación de la realidad social, o intentan, a través de una retórica simple, identificar los problemas que atienden a los distintos ciudadanos de una manera, ya digo, simplista de la realidad. ¿Es malo o no es malo? Realmente un populismo no es una ideología. El populismo es un medio, ¿vale? Porque populismos tenemos tanto de derecha como de izquierda. El populismo nace en los países latinoamericanos de izquierda, pero su reflejo en Europa no se ha dado en la izquierda, sino que lo tenemos más en populismos de derecha radical. Casos de derecha radical lo tenemos actualmente en Hungría, lo tenemos en Grecia con el partido de Aurora Dorada, lo tenemos el partido que fomentó el Brexit en Gran Bretaña. Partido de la Independencia. Partido de la Independencia, el Frente Nacional en Francia o la Liga Norte en Italia. Sí, o Forza Italia, que vale. fue. Entonces, la cuestión es que el populismo como tal no es una ideología, puede aparecer tanto por la izquierda como por la derecha, pero sí tiene en común esta cuestión, que simplifican en su retórica la sociedad. Don Diego, es su turno. Sí. O de contestación o de lo que usted quiera. Los populismos, como estáis diciendo, yo creo, y todos creo que coincidimos en ello, son el resultado pues de una actuación política, de la actuación de la política tradicional, y que pues ha producido una desafección de
la sociedad que está harta de esa actuación política que han ido viendo y, lógicamente, pues apoyan este tipo de posturas radicales. Ha sido siempre así, es algo, yo creo, desde que tenemos noticias, desde Grecia, posiblemente desde antes, pues es una actuación propia, una reacción propia de la sociedad ante algo que no le gusta y, bueno, pues va a suponer un cambio y debemos de aceptarlo y debemos de estar preparados para afrontarlos, ¿no? Por apostillar lo que dice Diego... es decir, perdón, lo digo de cara al oyente. A mí siempre me gusta, porque tenemos tendencia inevitable a teorizar y hay que pensar que no estamos hablando para nosotros solos. Por lo que dice Diego, lo digo para que tú, que vas a hablar ahora, lo contestes si lo crees oportuno, ¿son inevitables los populismos en este momento, al menos en Europa? Es lo que iba a decir. El populismo o los populismos o los movimientos populistas aparecen cuando hay problemas de índole económico o de crisis económicas. En Europa la tenemos, pero es que en Estados Unidos también la tenemos. Entonces, cuando aparece un Donald Trump con mensajes que tienden a justamente pues enarbolar ciertas cuestiones que tienen, porque claro, otra cuestión o otra característica del populismo es que tiende a enarbolar pues sentimientos de patrióticos en un momento dado o que tienen que ver con la raza. Ejemplo, para todo el que nos escucha, pues el movimiento o el partido nazi, lo que era la raza aria, ¿vale? Nosotros somos descendientes, somos puros y somos los verdaderos, no sé, en esa línea. O también tienen en cuenta pasados gloriosos de la historia reciente o de la historia de esa civilización o de esa cultura de ese país. Cuando Donald Trump, en su campaña, el eslogan de campaña es volver a hacer América grande, el eslogan de campaña, pues lo que viene a decir es justamente eso. Está diciendo, bueno, señores, aquí la política tradicional no funciona, la globalización, los problemas que trae la globalización, los problemas que trae el multiculturalismo, pues provoca que los ciudadanos, que somos realmente los ciudadanos, pero bueno, ciudadanos americanos, raza blanca, que en un momento anterior teníamos una cobertura y unos beneficios sociales que ahora hemos perdido debido a que la política tradicional no realiza las funciones o no soluciona nuestras demandas, las demandas que ponemos, pues lógicamente hace falta que entre ellos y se vuelva a redibujar pues todo el panorama político, social y de todas las políticas, tanto política internacional. Pero, Carlos, a mí se me ocurre plantear, vamos a dejar paso enseguida a Jesús y a Miguel, esto no es nada nuevo. Quiero decir, por ejemplo, cuando Roma comienza a descomponerse el imperio, o Roma empieza a descomponerse y a dejar de tener la vertebración militar y política que había tenido en sus años de esplendor, comienzan a aparecer los generales salvadores, ya sea Galba y algunos otros que ahora mismo no recuerdo, y son populistas, es decir, son gente que lo que quieren es rememorar el pasado histórico, el pasado glorioso, el pasado grandioso. En España hemos tenido ejemplos recientes, no hace falta irse muy lejos en la historia, la reminiscencia del imperio, la reminiscencia del redescubrimiento de América en el orden cultural y en el orden político, etcétera, etcétera, y ahí están esos ejemplos. Pero cuidado, porque a mí con el tema de los populismos, además quiero introducirlo también en la mesa, igual hoy se está hablando con demasiada alegría. Alguna pista has dado tú. Lo del nazismo lo has dicho así un poco de pasada. No olvidemos nunca que Hitler llega al poder por las urnas. Sí. Y que muchos populistas que hay ahora mismo en América Latina y que incluso van a llegar, no quiero ser pájaro de mal agüero, o que pueden llegar inevitablemente en Europa, los va a llevar la democracia, los va a llevar las urnas. No estoy queriendo con esto decir, que no se malinterprete, que la democracia no es el sistema. Pero se aprovechan de él. Exacto, eso claro, entonces, Jesús, por favor. Se aprovechan de él. Y yo creo que Carlos lo ha dicho manifiestamente muy claro, y es que lo que ocurre es que necesitan un caldo de cultivo, y el caldo de cultivo es o bien una crisis, bien sea económica o bien sea de valores, o una crisis de cualquier otro tipo, como pasó, como bien habéis comentado, en la época del nazismo. El nazismo nace como consecuencia de la Primera Guerra Mundial,
que con el Tratado de Versalles Alemania de alguna manera queda doblegada, y eso no se acepta, y eso crea un caldo de cultivo importantísimo en Alemania, que es lo que hace y en donde Hitler nace, crece y de alguna manera se va haciendo. Y luego lo que pasa es que utiliza evidentemente las armas que le da la democracia para llegar donde él no dejaría nunca que llegara nadie. Pero efectivamente él llega y los populistas llegan. Y eso es lo que creo que los une a unos y a otros. Hemos nombrado a Hitler como podemos nombrar a Trump también, o el día de mañana pues podría ser, aunque no lo ha ejercitado todavía, pero a Anne-Marie Le Pen, y bueno, y aunque estamos tildándolos de una franja ideológica, en la otra están exactamente igual. Eran los elementos comunes o de los síntomas comunes de los que hablaba Carlos. Espera un segundo para que completemos la ronda. Don Miguel. Bueno, el amigo Diego y el amigo Carlos han... Los demás no son ni familia ni amigos. El concepto... Este es más hermano. Ah, bueno. El concepto de... Pero no un gran hermano. No un gran cuidado, hermano. cuidado. No. Ese será otro tema de la vida. Adelante. Han desarrollado, han dicho un concepto de populismo, y hoy precisamente acabo de leer con el columnista, famoso columnista Manuel Vicent, él dice que el populismo es la demagogia llevada al extremo en política. En muy pocas palabras, creo que lo retrata. O sea, los populistas son demagogos. Claro, son demagogos y luego, si sobra algo, son más demagogos todavía. Hay una cuestión también que yo veo donde enlaza el populismo, y es que el nacionalismo es un pensamiento, es populista también. Populista. Ya digo que la raíz nazi viene de nacionalismo. Uno de los criterios es el patriotismo, enarbolar o exacerbar el nacionalismo. Exactamente. Lo que estamos viendo, lo que estamos padeciendo aquí en España, tanto en el País Vasco hay un político como en Cataluña. Hay un político español, y perdón, muy actual, que está introduciendo un concepto que desde la muerte de Franco prácticamente en España, salvo algún partido de extrema derecha, no se atrevía ni siquiera a mencionar, que es el concepto de patria. Y se está utilizando, además, no solamente el concepto de patria, pero de una manera distinta. Ya lo sé. Lo voy a hablar incluso de patriotismo. Claro, que eso puede oler a otro tipo de patriotismos de otros regímenes políticos que no tienen por qué ser necesariamente ni los del régimen nazi, ni el régimen fascista italiano, ni del franquismo español, por poner un ejemplo. Pero también es verdad, creo yo, que los populismos, aunque pueden ser antagónicos, dentro de los aproximadamente similares, entre ellos tienen divergencias enormes. Por ejemplo, yo no creo que sea muy comparable al 100%, ni siquiera al 80% ni al 60%, el chavismo con el régimen cubano de Castro. Yo no creo que el régimen de Evo Morales en Bolivia sea equiparable al chavismo o al régimen de Cuba. Incluso históricamente, dentro de los aparentemente muy similares, como era el nacionalsocialismo en Alemania y el partido fascista en Italia, dentro de haber similitudes, entre ellos había también grandes divergencias, como los había después en España con la Falange y con el propio franquismo cuando se crea el Partido Unificado en el año 37 o 38, no recuerdo ahora mismo bien, Falange Española Tradicionalista del Ajón, y luego el Movimiento Nacional. Es decir, que es un terreno que, como decía Carlos al principio, y creo que muy atinadamente, con la tendencia a simplificar la realidad, es el del todo cabe. Y entonces ahí se forma una amalgama, un corolario de lo más complejo y de lo más diverso, en el que puede caber hasta la extrema y la derecha al mismo tiempo, o los extremos de ambos lados. Es decir, cuando este personaje, que le voy a poner encima de la mesa porque más tarde o más temprano va a salir, Pablo Iglesias, el máximo exponente de Podemos, habla de la patria y del patriotismo, pues hombre, a uno le da la sensación de que puede estar escuchando a Blas Piñar, que en paz descanse, cuando no es así. Pero es que Pablo Iglesias se confiesa populista. O sea, es que hay, en este caso, en el caso español,
tenemos un confeso. Porque él ha pasado de ser socialdemócrata, perdió, como no vendió ese disfraz que se puso, no vendió, perdió 1 millón de votos, ahora se presenta como populista. Y cuando Susana Díaz lo compara con Trump, y dicen que son parte de la misma madeja, este dice, no, nosotros somos populistas de izquierda, y se confiesa populista. Para mí, de izquierda y de derecha, siendo populista, me da lo mismo, son gradaciones del mismo modelo. La cuestión es que el populismo, tenemos la idea o la semántica de la palabra es peyorativa o es negativa, ¿no? Pero también puede ser positiva. También puede ser positiva. Es que son dos cuestiones, porque el populismo, el diagnóstico que hace el populismo de una sociedad, pues quizás no es tan malo. El problema viene con la solución que dan a los problemas, ¿vale? Entonces, ahí hay que un poco diferenciar. Bueno, pero si el populismo lo único que repite es lo que la sociedad está exponiendo y está deseando oír. O sea, que yo creo que el populismo no hace ni diagnóstico. Churchill en el Reino Unido fue tildado de populista, pero podría ser tildado positivamente de populista. Eso es lo que yo iba a decir, es una opinión personal. Iba a comentar un tema referido a eso, y tú Pues me he adelantado, lo siento. Diego, una pregunta que se me ocurre. Yo he perdido la práctica tú que eres te considero o te consideramos un experto en materia local. Yo te aseguro que no, pero tú a nivel político seguro que sí. A lo mejor tendríamos que haberlo dejado para más adelante, pero no pasa nada, lo introducimos ahora. El fenómeno de los populismos ¿podría alcanzar con éxito y con profundidad a las corporaciones locales? Puede alcanzar, y de hecho está alcanzando, y lo estáis viendo en la práctica, ¿no? Tenemos ayuntamientos que nos está ya gobernando gobiernos populistas y demás, pero además tampoco creo que el efecto peyorativo que se le está añadiendo, muchas veces a lo mejor, no en ese sentido que lo estamos diciendo, yo creo que es una reacción contra algo que estamos dando por sentado que es bueno, el bipartidismo, los partidos tradicionales, cuando se ha demostrado evidentemente que no. Un ejemplo, bueno, lo estamos viendo en muchos ayuntamientos en Madrid, como están gobernando, en otros en Barcelona, ¿no? Estamos viendo que gobiernan y que son capaces de tirar para adelante. Lo que tenemos que centrarnos es en ¿se pueden frenar los populismos cuando son negativos, y esta tendencia que estamos teniendo como a principios del siglo XX en este inicio del siglo XXI? Porque empezaron los fascismos, empezó todo aquel movimiento como reacción a unas crisis sociales que habían, una desigualdad enorme, y el ser humano apenas ha aprendido nada. Estamos volviendo a aquella frase que dijo cuando se terminó de la Segunda Guerra Mundial, aquel alemán, no recuerdo ahora mismo, pero que dijo: llevad cuidado que habéis acabado con los nazis, pero la perra sigue preñada y posiblemente de un parto. Y en ello posiblemente podamos desembocar. No sabemos cómo va a ir el tema de Trump, no sabemos cómo va, aunque yo pienso que va a seguir siempre todo de la misma manera, que al servicio del dinero, ¿no? Y de los 4 que mandan y de todas esas historias, ¿no? Los americanos seguirán trabajando para ellos. La política exterior americana, pues, que tanto estáis por ahí diciendo, yo creo que va a seguir trabajando para los americanos, y el mundo va a cambiar poco, pero a lo mejor sí que cambia. Y hay un montón de gente joven, que quiere que esto cambie, y son nuestros hijos, y son los que estamos obviando. Y aquí estamos hablando mal del populismo, pero yo creo que no hemos hablado mal. Bueno, a lo mejor no estamos, o lo estoy entendiendo yo así, o se estamos oye mucho en los medios, realidad, medios de comunicación por las mañanas, y yo suelo escuchar a algunos y tal, pues algunos ponen verdes a determinados. Bueno, hay que escucharles, hay que ver que están proponiendo soluciones que hay que acometer y que hay que acoger, y que no se pueden seguir como se está haciendo hasta ahora, saliendo todos los días corrupción y más corrupción, y banqueros y
y bancos y corrupción, y aquí una inmensa cantidad de gente pagando impuestos, nadie va a bajar impuestos, nadie habla del bienestar, nadie habla de nada de eso, y cuando sales a tirar la basura te encuentras a gente recogiendo la basura, y esa gente está sufriendo. Y si estamos llegando a esos niveles en este pueblo y en municipios como este, donde eso no había ocurrido hacía muchísimos años, imaginaos en otros sitios cómo está pasando. Es que estamos manteniendo los ojos cerrados ante una realidad y se nos está poniendo en evidencia de una manera clara y diáfana. ¿Dónde están las soluciones y dónde están los políticos que empiezan a poner soluciones? Un segundo nada más, Jesús, y tú que has estado tantos años en la política y en el fondo sigues en la política, aunque sea de manera indirecta. ¿Quién no va a seguir en la política? De manera más indirecta. ¿Tú no crees que es muy triste que los partidos o los grupos tradicionales, que son los que en principio deberían tener la llave y la solución del problema, y dialogar, etcétera, etcétera, que den lugar a que, no digo los populismos, sino que la demagogia, y en no pocas ocasiones también el desconocimiento de la historia, provoquen que las soluciones a aportar sean todavía peores que la situación en la que se vive? Yo escuchaba hace unos meses a un político, representante de un partido político, no recuerdo cuál era, de Venezuela, y decía que el grado de descomposición y de corrupción al que se había llegado en Venezuela era ya de tal calibre que la llegada de Chávez era inevitable. Es decir, Chávez cuando llega al poder en Venezuela no llega por capricho, llega porque hay una situación de descomposición económica, de descomposición social y de descomposición moral de la sociedad venezolana tremendo e inasumible. Y el hombre decía, claro, después de conocer la realidad del chavismo, que gracias al chavismo se habían dado cuenta de que siendo imperfecto el sistema que habían abandonado y que habían dejado para que llegara Chávez, les había llevado a que la solución fuese muchísimo peor que el mal que aparentemente o realmente dejaba. Yo no estoy en contra ni a favor de los populismos, simplemente digo, como decía aquí nuestro politólogo, que al final la realidad es la que es y cuando se simplifica se hace demagógica. Y la demagogia, no olvidemos que los griegos clásicos decían que era la degeneración de la democracia. Y eso es lo que realmente da peligro. Pero un segundo, Carlos, si no te importa, porque Jesús quería decir algo y no quiero que piense que le he quitado la palabra. Adelante, Jesús. No, aquí nos la damos y nos la quitamos totalmente sin ningún tipo de cortapisa en ese sentido. No, lo que quería decir es que efectivamente lo que tú acabas de decir es una verdad como un templo. Es decir, si los populismos fueran lo que realmente ellos predican, no serían malos. Pero es que por desgracia no es así. Y yo os puedo hablar de que yo he estado físicamente en Venezuela, además con un programa de cooperación internacional, y yo os podría hablar de Venezuela y decir cómo está. Bueno, ahora no lo sé cómo está porque hace ya 6 años, 7 de mi viaje, pero en aquel entonces, donde vivía Chávez todavía, la verdad es que yo no querría un país como Venezuela para mí, desde luego. Vamos, es que, madrecita, que me quede como estoy, y lo digo tranquilamente. Es decir, no se trata de denostar los populismos, se trata de denostar estos populismos. Y estos populismos, lo que estamos oyendo y lo que se oye habitualmente, nos conducen directamente a lo mismo. Porque si no, no se entiende que estas personas a las que hemos mencionado aquí defiendan con uñas y dientes el régimen venezolano. Si una persona a mí me quiere convencer y me quiere atraer a su equipo por simplemente diciéndome las ventajas que tiene el régimen venezolano, lo que está claro es que me está echando totalmente. Entonces, no puedo confiar yo en esa gente.
Lo que creo es que quieren aprovecharse, como ya hemos dicho aquí, de una situación en la que muchos millones de españoles estamos descontentos para llevarnos el gato al agua y llevarse el gato al agua. Pero cuando se hayan llevado el gato al agua, serían Chávez o Maduro o los dos juntos. Y estoy completamente convencido. Claro, pero es que Pero la Jesús, responsabilidad... Esa es la condición humana, ¿no, Jesús? Es que el problema es que lo que tenemos que luchar el ser humano todos los días es contra la condición humana que tenemos. El populismo, los populismos, los demagogos, todo este tipo de gente, lo que intentan es hacerse con el poder y abusar del poder y tener el poder absolutamente. Pero eso, y cuanto más absoluto, mejor. Lo que tenemos que ver, los que estamos en este momento, los ciudadanos implicados, que debemos estar todos implicados, ¿no? Estemos en política o no, es cómo ponemos freno de una manera racional para que eso no prospere y progrese, porque lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho de aquí atrás, la educación que hemos dado, la pérdida de valores, todas esas cosas tan repetidas y que todos sabemos, nos están llevando a esto de una manera ineludible. Y lo estáis viendo. ¿Quién iba a pensar que iba a ganar Trump en América y cómo lo ha hecho? Pues nadie. pero es que no lo pensábamos nadie. Pero es que bueno, yo no lo pensaba. Vamos a ver. Manera. Yo en el fondo he de decir que no quería pensarlo. Aunque realmente las encuestas como iban al final, a mí me dieron miedo, ¿no? Aunque hasta última hora de esa noche recuerdo que mi mujer me preguntó antes de acostarnos ¿quién va a ganar? Y le dije yo tranquilamente, no te preocupes, va a ganar Hillary Clinton. Pues a mí me pasó algo parecido también. Y la verdad, decir, los dos nos sin equivocamos. estar convencido, pero lo dije, porque además es lo que realmente pensábamos y queríamos, más que pensábamos, queríamos realmente. Pero el análisis... Pero no porque claro. Hillary también fuera para tirar cohetes, no, era lo menos malo en aquel entonces de lo que realmente ahora mismo nos hemos encontrado. Y por lo que decías de que es posible, Dios quiera, se está viendo efectivamente un cierto retranqueo de Donald Trump en algunas de sus promesas. Dios quiera que la realidad le llegue o le lleve en este caso a pues a la senda de un entendimiento con el resto de potencias, etcétera. Pero me da mucho miedo, sinceramente, y me da miedo porque hay un par de cosas que tiene muy claras y que además las ha dejado clarísimas en las últimas entrevistas que le he escuchado. Una está relacionada con la paz mundial y es que él dice que va a ir a por ISIS y que le cueste lo que le cueste, que se los va a cargar en libreta. Vamos, eso se lo he escuchado yo directamente, más o menos, ¿eh? Pero ese mensaje, ¿quién no lo acepta? Ya, pero depende de cómo se haga y tú sabes que el que tiene el botón y el que tiene el mando digamos, del mayor ejército del mundo, pues es peligroso que piense eso y que lo diga de esa manera. Yo lo que pienso es que va a servir a sus intereses económicos y a los intereses económicos de americanos, que son la guerra, mantener la guerra y el imperio. Y ahí hablo del segundo, que ahí sí que vamos a estar afectados todos los ciudadanos de este globo terráqueo que se llama Tierra. Y es el cambio climático y el compromiso de Estados Unidos que está dispuesto a tirarlo para atrás. Y ahí sí que el interés económico va a primar, porque realmente sabemos que Estados Unidos, hasta la llegada de Obama, había antepuesto los intereses particulares de los grandes empresarios y de las grandes empresas para no ratificar el protocolo de Kioto. Y Donald Trump, mucho me temo que nos va a sacar del Acuerdo de París. Pero Jesús... Perdona un momento, es una visión que me ha recordado lo que estabas diciendo, y es la película esa que hay de Ultimátum a la Tierra, ¿no? Sí. ¿Lo habéis visto cuando al final dice, bueno, el hombre cuando se le pone en una situación crítica al extremo, cuando está al borde del precipicio, entonces los seres humanos cambian? Bueno, pues a lo mejor es un momento de que estamos acercándonos al borde del precipicio y debemos de empezar a cambiar. Yo lo que os estoy diciendo es que empecemos a pensar en cómo se cambia esta situación. Bueno, yo creo... Estados Unidos, perdón un momento. Sí, no te preocupes. Estados Unidos, evidentemente, ya ha hecho su elección, pero creo que a Donald Trump le gobiernan determinados poderes económicos muy importantes que hay allí. Ahora, el resto de Europa, el resto del mundo, es el que sí me da miedo, porque los Estados Unidos han tenido que venir a salvarnos un par de veces, ¿eh?
A lo mejor tenemos que ir a ver esos, no sé, yo en mi agenda siempre llevo aquellos derechos del hombre y del ciudadano de 1789 y los consejos de Don Quijote a Sancho y todos aquellos principios básicos que son nuestros, pero que no los respetamos luego nunca. Que quien tiene que venir a ponernos y a salvarnos es Estados Unidos. Bueno, yo es que de los Estados Unidos tengo una opinión bastante peculiar y tampoco quisiera yo particularizar mucho con esto. Tú hablabas, yo quería decir algo con respecto a lo que ha dicho Jesús, hablabas de que han tenido que venir dos veces a salvarnos, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Lo hicieron a posta para tener que terminar siendo los salvadores. Sí. Ya se encargaron, como están haciendo ahora, de venderle armamento a todos aquellos países que apenas si tienen dinero para comprarlo, para que en realidad pasen hambre. Pero es que si nos vamos mucho más atrás, a lo mejor eran los ingleses los que lo provocaron, ¿no? Yo le tengo mucho agradecimiento como español a Estados Unidos porque nos hicieron un gran servicio con Cuba, con Puerto Rico, con la isla de Guam, con la isla con Filipinas. Es decir, nos las compraron por $20 millones de la época. Es que es un país al que dieron mantequilla y leche. ¿Los españoles de entonces qué hicieron? No podían. ¿Apoyaron al submarino Peral? Porque yo el otro día estuve en una charla del submarino Peral con que podíamos haber evitado la guerra de Cuba. Claro. Y bueno, que la pregunta la formulé yo, Peral, es que te indigna. ¿Te acuerdas que yo formulé la pregunta y dije, claro, pero cómo podíamos estar en contra del submarino Peral? El Imperio Español perdiéndose. Cuando el propio comandante en jefe de la Marina norteamericana proclamó que de haber dispuesto a España de esos submarinos, ellos no hubieran tenido nada que hacer ni en Cuba ni en Filipinas. De todas maneras, si todos esos datos históricos, en lugar de ser tan insensibles a la historia, los conociéramos, los valoráramos y los estudiáramos, posiblemente la historia de este país hubiera sido y sería incluso hoy en día muy diferente. Para eso se necesita cultura. Tenemos que hacer inevitablemente un pequeño alto en el camino de 5 minutos. Así es que nos vamos a ir, vamos a dejar a los oyentes que descansen de estas voces y en 5 minutos aproximadamente volvemos otra vez. Bueno, yo no he entendido absolutamente nada, no hablo una sola palabra de alemán, pero muy posiblemente estas frases que acabamos de escuchar, si es que ha llegado a ser una frase, 2 frases, 3 frases, son de nada más y nada menos de Adolf Hitler, el líder máximo del Partido Nacional Socialista Alemán y el jefe del Estado alemán, por desgracia, durante muchísimos años. Bueno, pues este es el sentido, esta es la fuerza, la transmisión de lo demagógico, de la salvación, de la necesidad de generar, pienso yo, imágenes salvadoras que van a generar un nuevo imperio, una nueva patria, etcétera, etcétera. Vamos a hacer ese pequeño alto, por favor, en 5 minutos y volvemos. Pues aquí estamos de nuevo. Vamos a ver, me dicen del control los amigos Teo y Almagro que tendremos alguna pregunta que ha llegado vía WhatsApp, ahora las iremos pasando. Con relación a algo que ha dicho Jesús hace unos minutos, quería yo hacerle una pregunta. Decía, y creo que con acertado criterio, que Donald Trump ha estado diciendo de una manera abierta que va a hacerle la guerra al yihadismo, al ISIS, que va a acabar con ellos, etcétera, etcétera. Todo esto muy retórico, ya veremos luego lo que pasa. Pero es que de una manera surrepticia, y otras veces no da surrepticia, también ha dicho que Europa le va a dar para el pelo. Sí, sobre todo que Europa se va a tener que implicar más de lo que se ha implicado de aquí para atrás. Y que si quiere OTAN va a tener que pagarla. Quizá que yo en eso he de decir que estoy de acuerdo. Yo creo que estoy de acuerdo en eso, porque la verdad es que efectivamente alguien lo ha dicho, no sé si Diego, me parece, o tú, has comentado que en 2 ocasiones anteriores Estados Unidos ha tenido que venir en ayuda de Europa. Yo diría que en muchos más casos, porque no solo en guerras se trata esto, sino que además en época de paz Estados Unidos ha sido el baluarte principal de Europa en muchísimos frentes, entre comillas, que Europa ha tenido a lo largo de su historia y en donde Estados Unidos ha venido con su dinero, con sus medios, con sus tropas, efectivamente, en algunos casos, y sobre todo con su presencia para salvarnos de determinados conflictos que eran meramente europeos. Nos acordamos, por ejemplo, recientísimamente el conflicto de los Balcanes, que era un tema europeo, interno, nuestro, eminentemente,
si bien la OTAN evidentemente participó, pero ¿quién participó realmente como fuerza principal? Estados Unidos, indiscutiblemente. Por eso le tengo yo miedo a los populismos en Europa, porque siempre el nido, el conflicto ha surgido en Europa. Sí, efectivamente. Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, los problemas los hemos tenido, o Estados Unidos los ha tenido siempre, después de su guerra civil, los ha tenido fuera de sus fronteras, está claro, sí. Pero fíjate que estamos hablando de nacionalismo. O sea, mientras que Estados Unidos es una fuerza, es totalmente lo opuesto a los centrífugos nuestros. O sea, Estados Unidos es una concentración de naciones que además se enorgullecen de ser americanos, que tienen esa patria grande, diversa, etcétera, etcétera. Aquí nosotros somos al revés. O sea, estamos comidos por los nacionalismos. La guerra de los Balcanes, nacionalismo puro. El problema que hay en Inglaterra, nacionalismo puro. El problema que tenemos en España, nacionalismo puro. Orbán, nacionalismo puro. O religión. O religioso. O sea, Pero es que son temas distintos. Ahora que lo dices, yo te iba a preguntar a ti como politólogo, ¿nacionalismo y populismo necesariamente tienen que ser lo mismo? No tiene por qué. Vale. Bueno, sí. No pero lo se digo parece- porque... Pero es lo que decía al principio. El populismo, uno de los criterios que sigue en su argumentario habitual es el patriotismo. Patriotismo, pero claro, entendido como ellos quieren que se entienda. ¿Vale? Es decir, nosotros somos hijos descendientes de X, no sé, fundador, y debido a eso, pues tenemos una serie de derechos que el resto de personas pues no tienen. ¿Vale? Entonces, nacionalismo, porque claro, aquí entramos en temas también de teoría bastante elevado. Bueno, vamos a intentar hacerlo ameno. ¿El nacionalismo qué es? El nacionalismo es un sentimiento de patria común. Aquí en España, por ejemplo, esto se da cuando aparece la guerra de la independencia. Hasta ese momento, todos los historiadores, o cuando estudias estos temas, se dice que no había nación española. O sea, la nación española nace en el momento en el que los franceses los tenemos ahí en los Pirineos y nos están amenazando. Entonces ahí se produce el sentimiento de Estado-nación español tal como lo conocemos. Pero eso, ¿vale? ¿quién no dice eso? Eso está en la historia. Bueno, Bueno, son consideraciones, tampoco Consideraciones, vayamos a entrar bueno, ahora no estoy tampoco en en Napoleón. pero que... A mí que me gusta polemizar, pero Sí. por otra cosa. Pero el Estado-nación... Yo creo que éramos anteriores que a los romanos. No, pero el Estado-nación tal como lo conocemos. Es que claro, es que hay que apostillar bastante Claro. o definir bastante. En el caso de Estados Unidos es distinto. Allí había 13 colonias que tenían los estados imperiales, Francia e Inglaterra, y le estaban haciendo la puñeta, para decirlo de manera ilustrativa. ¿Qué ocurre? Pues que dicen, no, aquí nosotros, nuestro Estado, ellos, su sentimiento nacional cuando nace, ¿por qué ellos enarbolan la bandera americana como un sentimiento común y aquí tú levantas la bandera española y el sentimiento es distinto? Pero no ¿vale? se te olvide nunca que en Estados Unidos, George Washington fue el presidente más rico que ha habido nunca en Estados Unidos. Sí, no, pero sí eso es independiente. Porque son también cosas parece que nació complementarias. pero esas cosas no se olvidan, ¿no? Es que cuando rasca, detrás siempre está el dinero, ¿eh? Eso siempre. Bueno, yo creo que esto es inevitable. Hay una pregunta, vamos a dejarla que pase. Adelante, Teo o Almagro. Muy buenas tardes. Me gustaría plantear la siguiente cuestión, y es ver si los contertulios consideran que la devaluación sistemática de los distintos sistemas educativos, no solamente en España, sino a nivel global, tiene incidencia en el seguimiento a estos populismos. Y si es así, ¿en qué grado la tiene? Muchísimas gracias. Pues adelante. Yo entiendo que la devaluación, es decir, el no aportar a la educación que esto tenga un efecto en el aumento del populismo, entiendo que no. Yo entiendo más lo que hemos dicho al principio, que son cuestiones de ámbitos de crisis económica cuando estos populismos aparecen, ¿vale? Cuando aparecen y se desarrollan. La educación, lógicamente, es un valor fundamental en una sociedad, pero no supone, a efectos del avance del populismo, bajo mi punto de vista,
una variable, ¿no?, a tener en cuenta. Pues yo, en otras cambio, cosas sí. por polemizar, aunque a mí me encanta conducir el programa más que otra cosa, yo creo que a lo largo de los últimos años sí hemos destrozado bastante la educación. Y las aulas pueden haber recibido, de las aulas puede haber salido lo que inevitablemente hoy estemos también viviendo. No sé vosotros cómo lo veis. Hombre, yo creo que la pregunta da lugar para la polémica. Yo creo que la educación... Y he conocido por la voz al preguntador. Yo creo que la educación... Lo mantendré en el anonimato. Es un vehículo que utiliza el populismo y el nacionalismo. Me remito a las icastolas vascas y me remito a la deformación histórica que se está haciendo en Cataluña. Pero o sea, es un vehículo que utiliza, cuando llegas a la el populismo. Cuando llegas a la conclusión, perdona, de que la corona de Aragón no existió y que solamente existió Cataluña, pues claro, llega un momento que dices, ¿qué historia me han enseñado a mí? ¿Qué historia me han enseñado a mí? Sí, tiene una cierta relación, efectivamente. Lo que ocurre, yo creo que este tema, de alguna forma, tangencialmente lo tocamos en el programa que dedicamos hace un par de semanas a la educación, y en donde hablábamos precisamente de ese problema. Sí, pero no entramos con la fuerza que estamos entrando ahora mismo. No fuimos más discretos en aquel momento. Sí, efectivamente, fuimos el mucho preguntador nos lo ha puesto casi, perdón la expresión, nos lo ha puesto muy bien. Muy bien, sí, efectivamente. Yo estoy de acuerdo con lo que habéis comentado, sobre todo en cuanto a la incidencia que puede tener. Miguel se ha referido a ese cierto adoctrinamiento y ha nombrado las icastolas. Yo hablo también, por ejemplo, quiero comentar un detalle muy concreto, que además vosotros quizás lo conocéis porque la conferencia que se dio no hace mucho sobre Isaac Peral, ahí efectivamente una parte de ella versaba sobre el conferenciante mismo en su periplo por toda España dando conferencias sobre Isaac Peral. Se dio cuenta cuando llegó a Cataluña que Isaac Peral en Cataluña no existía. En Cataluña resulta que el inventor del submarino pues era Montoliu, que, bueno, pues 32 años antes que Peral, pues diseñó un barril, porque era de madera, realmente un gran barril, que con unos pedales y tal se sumergía, y bueno, pues entendieron que aquello Pero era... Jesús, perdona, no solo Isaac Peral. No, es que, estoy hablando de una muestra. Jaime I el Conquistador fue alguien que pasaba por allí. Sí, pues... Jaime II fue alguien que pasaba por allí. Sí. Y bueno, es que mejor que dejemos esto un poco. Ahora le vamos a dar paso a Carlos, porque él en el fondo ha sido el culpable de esta digresión que hemos tenido. Antes de darle a Carlos, sí, no es por darle la entrada a otra pregunta, pero habla, Diego. No, era por responderle sobre el tema de la educación. Yo creo que ahí es donde debiéramos llegar. Yo creo que la educación es la solución al problema a largo plazo. Pero a ese y a todos. A largo plazo, a ese y a todos. Pero desde luego, este problema que tenemos encima de la mesa, yo solo lo veo resoluble actuando sobre la educación. De hecho, daos cuenta que, como hace el preguntador y como es algo notorio, lo que habéis dicho de las 6 castolas, lo que habéis dicho de la educación en Cataluña, la educación en Francia, la educación en Inglaterra, es que la historia en Inglaterra se cuenta de manera distinta a como se cuenta en la historia en España. Es decir, es el arma, el instrumento que se utiliza para precisamente actuar sobre la sociedad. Es que, digo, por eso yo en mi respuesta he dicho que no. Por eso defiende tu tesis, por favor. He dicho que no porque entiendo que no es efecto causa. Es decir, el hecho de que no se invierta en educación hace que avance el populismo. Yo creo que no. O sea, no hay una conexión directa. No, es la dirección que se da a la educación. Es la gestión, la dirección, lo que se quiere enseñar, los valores. Decía Schopenhauer que cuando a un niño de 3 años y de menos edad le pones de rodillas y le pones con los brazos así, es muy difícil que cuando sea un poco mayor piense en otra cuestión cuando tenga un grave problema, ¿no? Pues eso lo hace muy bien. Y durante muchos años lo han estado haciendo y lo siguen haciendo en silencio, y ahora estamos viendo los resultados. Vamos a escuchar otra pregunta, por favor. Básicamente el populismo, a mi juicio, es algo que puede resultar rentable a corto plazo por cuanto la gente se le dice lo que la gente quiere oír. Pero mi pregunta es, ¿no es el populismo una trampa en sí misma por cuanto los partidos populistas generalmente no cumplen
lo que prometieron, y eso a fin de cuentas puede a corto plazo, a medio plazo al menos, quitarles esa renta política que obtuvieron prometiendo lo que a fin de cuentas no podían cumplir? Pues vamos a ver si alguno de los contertulios le puede dar respuesta a nuestro oyente. ¿Qué le importa al populista? Si al populista lo único que le interesa es llegar al poder y cuanto antes hacerse con él es cierto ponerse el mando. que en el argumentario que van desarrollando suelen no cumplirlo. Suelen no cumplirlo. Lo que pasa es que vemos también que la política tradicional tampoco cumple todo lo que dice. Entonces, claro, hay una matización o una cuestión que quería poner en tela de juicio. Es decir, es que posiblemente la política tradicional tendría que volver a redirigirse y ser más honesta, más coherente, porque que sea más legítima. Porque el problema del populismo, uno de los, para mí, y esta es mi opinión también, respecto al auge del populismo es justamente ese, porque los políticos tradicionales no hacen lo que dicen. Se nota que y no hay profesor. Decía el viejo profesor coherencia. Tierno Galván que los programas electorales están para no cumplir. Para no cumplirse. Pero es que, Correcto. ¿con qué legitimidad se le pide? Esa ¿con qué frase legitimidad es se de le otro pide a los político que no populistas era que cumplan el precisamente de programa? esa Los tilde. principales Socialista. partidos políticos Porque no lo han cumplido. Claro, porque Hillary Clinton no gana las elecciones. Claro. Porque en campaña ya entró en conflicto en sus propias declaraciones. Y entonces, claro, ante yo, ciudadano americano, que no llego a fin de mes, que tengo un trabajo, peor, no, lo siguiente, mi familia en paro sin cobertura, por describirlo de esa forma. Voto a Hillary Clinton, que está diciendo una cosa y no es coherente, pues no, pues me llega este señor y me dice, no, aquí el problema viene porque el político tradicional no hace su trabajo. El problema viene por la globalización. Tus problemas vienen porque en vez de estar atendiendo a las cuestiones de Estados Unidos, estamos atendiendo a las cuestiones que hay en el país de no sé qué. La gente tiene una vida y quiere vivirla y claro, no quiere cuentos. Entonces, esas amenazas que sufre el votante o el ciudadano de a pie son las que hacen que estos partidos pues tengan el auge. Lo tenemos en Estados Unidos, pero lo estamos viendo también en Europa. Sí, está claro que el nacionalismo como tal puede ser hasta perverso, llevado a los extremos. Yo antes hablaba pues de la negación que tienen algunos o que han tenido algunos gobiernos nacionalistas de algunas comunidades españoles con respecto a la historia. Pero, por ejemplo, Jesús, Miguel y yo, que somos más viejos que los otros dos contertulios, sabemos que estudiamos una historia de España basada en el nacionalismo español, en la que, pues hombre, no nos engañemos, salvo que en alguna casa en concreto se hablara de ello, tuvimos que esperarnos casi a la muerte de Franco para saber que habían existido Largo Caballero, Indalecio Prieto, La Pasionaria, Santiago Carrillo y un largo etcétera. Porque, al menos en los libros tradicionales de historia que se estudiaban en los colegios o en las escuelas, no digo nada, en las escuelas nacionales, esto era impensable. Las figuras que aparecían eran las que aparecían. Por cierto, con una frase que has dicho antes, de Tierno Galván, yo se la he escuchado a Tierno Galván, pero Tierno Galván, y además yo creo que él también lo reconoció en alguna entrevista, esa frase la bebe del discurso fundacional de Falange de José Antonio en 1933, cuando en una parte del discurso dice que una de las gran virtud o la gran virtud de los programas políticos es que no se cumplen nunca. Entonces, esto viene a traer, lo saco a colación por esa realidad común que a veces puede existir entre los elementos ideológicos más dispares y que pueden llegar a formar una amalgama o un corolario de muy difícil cocción o de muy difícil entendimiento. Yo, en cualquier caso, por poner otra vez encima de la mesa el tema, creo, sinceramente, que España, como Estado, necesita de una educación con determinados elementos comunes, con una vertebración bastante más común, y luego que cada comunidad autónoma y cada gobierno cuente las cosas como lo crea oportuno, pero sin dejar de perder los elementos comunes que tiene la historia de España, porque España ha existido y existe como nación, y la historia de España también ha existido como nación. No vayamos ahora a pensar que por 4 nacionalismos la historia de España no ha existido. Bueno, pero tú fíjate, hablamos de la educación, totalmente de acuerdo, pero se puede dar una educación torcida, se puede dar una mala eso educación, siempre, se puede dar una pésima. Miguel, eso siempre. O sea, vamos a ver, la educación tiene que estar basada en la cultura y la cultura tiene que estar basada en la verdad, no en los intereses de cada pueblo. O sea, vamos a ver, la verdad, cuando Carlos ha nombrado
que el sentido, yo he querido entender que el sentido de nación empezó con la Guerra de la Independencia, seguro que sí. Más que nacer es cuando se fortalece, perdona, que es lo que yo sí, creo que él ha querido. Sí, pero perdona, vamos a ver, los franceses no quisieron invadir España, los franceses vinieron precisamente a defender la legítima. Bueno, la suya. No. Vinieron a defender al rey legítimo, Carlos IV, que era un débil, porque su hijo Fernando VII quiso quitárselo de en medio y envenenarlo. Y entonces los franceses tomaron partido por el rey legítimo. Y en un principio defendieron. Luego ya dijeron, coño, pero si estos son unos mandangas y nos podemos merendar el país. De acuerdo, que fueron cuando metieron a José Bonaparte. Digamos que fue la versión napoleónica. Vamos a ver. O sea, que se entrenaron primero. Vamos a ver. Pero en realidad fue así. O sea, lo de Bayona no fue ni más ni menos que lo que fue. Según está estructurado en las actas de la historia. ¿Qué es lo que pasa? Que luego pues llega un señor, un populista de pura cepa, llamado don Francisco Franco Bahamonde, y entonces pues eso lo manipula y hace una guerra de la independencia, pero aparte, bueno, en plan franquista. Hombre, Luego Franco, de llegan los populista, otros, no sé, dictador sí fue un dictador. Sí lo fue. Nada, pero es que todos lo de todos los populistas son dictadores. O sea, Franco, que fue un salvador de la patria. Que hay luego relaciones entre pero los todos los populismos y la dictadores no son dictadura, populistas. Carlos, la dictadura... casi todos los populistas acaban siendo dictadores. O sea, el populismo... yo no conozco a ninguno que no haya terminado siendo dictador. Pero bueno, si hay algún caso, claro, decírmelo para que yo me o sea, ilustre. Vamos a ver. No, he dicho al revés. He dicho que bueno. no todos los dictadores El comunismo son populistas. es Eso sí. una sociedad perfecta. Pues terminaron siendo dictadores. Precisamente lo que hablaban de lo contrario, de la libertad individual. O sea, al final el populismo acaba en... hasta ahora, salvo lo que tenemos en el caso de Alemania con el partido nazi o con el caso de Italia con el movimiento fascista, son regímenes totalitarios que se llaman, ¿vale? Lo que hay, si vamos a la esencia, lo que hubo en España no fue un régimen totalitario del mismo peso. Franco no llegó a esa categoría. Si lo estudiamos desde el punto de vista que comento. Sí, la doctrina política hablaba del régimen autoritario. Lo que quiso hacer Franco con la Falange sí era justamente el movimiento político que había en... Con la Falange y con el carlismo. Correcto, pero Falange en un momento dado era el partido que haría las veces del partido nazi en Alemania. Lo que pasa es que no se llegó a implementar porque un movimiento totalitario no se desarrolla a través de generales, coroneles y demás, sino que son los partidos políticos nuevamente los que se vertebran y se amalgaman dentro de las sociedades. Y entre otras muchas cosas, por poner también un poco de orden en la cuestión, ni porque toda la Falange ni todo el carlismo estuvo de acuerdo con la unificación. Claro, es que en el caso del régimen franquista, digamos que hay una parte más dura del régimen y una parte más blanda. Por eso no se habla de un totalitarismo entendido como en el caso. La verdad es que esto nos llevaría a otro debate que podemos dejarlo para otro. Vamos, no por cortar, sino porque ya vamos avanzando. Por algo que ha dicho también antes Jesús. Jesús esta tarde yo lo he encontrado brillante. No quiero quitarle mérito a los demás, pero esta tarde lo he encontrado, ha tenido frases muy, muy acertadas, igual que el resto, por favor, pero lo que voy a decir viene a colación por algo que ha dicho él. Le estamos dando mucho a los Estados Unidos. Yo, en general, estoy básicamente de acuerdo con esta cuestión, con la leña, por decirlo claro, que se le dé a los Estados Unidos históricamente. Pero hay algo que a mí se me viene a la cabeza. Cuando a finales del siglo XIX el Reino Unido es la gran potencia, antes de que aparezcan los Estados Unidos como personaje que pretende entrar en el club de los grandes y que al final consigue por los medios más ilícitos y más usurpadores que se puedan conocer en la historia, porque los grandes imperios se forjan así, y Estados Unidos no fue una excepción. Cuando el Reino Unido a finales del siglo XIX lo es, hay un momento en que es reclamado el Reino Unido para que vaya a salvar al Sudán. Esto está muy bien reflejado en la película Cartoon, que protagonizó, entre otros, Charlton Heston, que posiblemente la recordéis. Y el primer ministro británico, que yo ahora mismo no recuerdo el nombre, hay un momento cuando se le exige a nivel popular que vaya
que tenga al menos una muestra hacia el pueblo sudanés que había creado el propio general Gordon Pachá. Lo manda como un gesto de buena voluntad, pero nada más. Y cuando él está allí ya se da cuenta del problema tremendo que hay, porque el movimiento yihadista musulmán en aquel momento pues arremetía contra el Sudán y contra Egipto. Hay una frase en la que dice: no estoy dispuesto a que Inglaterra siga siendo el policía del mundo. ¿Vale? Podría ser la situación de los Estados Unidos en los últimos 100 años. Pero es que ahora resulta que surge un Donald Trump que, lejos de decir eso, no queremos ser los policías del mundo, que el mundo se resuelva sus problemas. Claro, también egoístamente, como hizo el Reino Unido. Primero los generó y después dijo que no quería ser el policía del mundo. Es que surge un Donald Trump que dice que va a salvar al mundo. ¿Vosotros de esto qué pensáis? Sí, pero que va a salvar al mundo, pero como decía Diego... Bueno, no lo ha dicho así. Pero salvándome yo primero. Es hombre, decir, evidentemente. Lo que está claro es que Estados Unidos, y ahora más que nunca, porque yo sinceramente creo que al final los dirigentes, y esto enlazo con una reflexión que el coordinador del programa hacía al principio prácticamente, en donde decía no es lo mismo el régimen de Evo Morales que el de Hugo Chávez o que el de Castro. Efectivamente, es que al final este tipo de regímenes son lo que las personas que los dirigen son también. Es decir, ellos hacen al final el régimen a su imagen y semejanza, como pasó aquí en España con Franco al final también. Es decir, se hace de esa manera. Evo Morales no es igual que Hugo Chávez, ni es igual que Maduro actualmente. Y Donald Trump, por desgracia, no es igual que Obama. Entonces, Donald Trump está dispuesto a ser el policía, seguir siendo el policía, pero en este caso lo que está claro es que quiere ser el policía, nombrar él los guardias, ser el jefe de la policía, que el cuartel de la policía esté en Washington y al mismo tiempo, si es posible, cobrarle a los súbditos un canon, cobrárselo por prestarle el servicio de policía. Ahí está el kit. Él ha dicho que Europa tiene que pagar la defensa. La factura. Tiene que pagar. No ha dicho que él no la vaya a hacer. Efectivamente. Es decir, la frase de los estadounidenses es que la política exterior de Estados Unidos está al servicio de la economía de los estadounidenses. Que América para los americanos. Entonces, esa es la filosofía de ellos, realmente. Son prácticos. Sí, Por eso a mí Donald Trump no me da miedo en el sentido de que vaya a cambiar mucho, que se vaya a convertir. No, me da miedo los europeos, como antes os he dicho. Y me da miedo, pues más miedo España, me da miedo países como los nuestros, donde estamos viendo Francia, donde estamos viendo cómo las cosas van evolucionando otra vez como a principios del siglo pasado. Y ahí estamos hablando mucho de los problemas, pero ¿dónde están las soluciones? No incidimos en las soluciones. Seguimos tolerando la corrupción, seguimos tolerando el incumplimiento de los programas, seguimos aplaudiendo. La gente cuando les detienen salen riéndose como si no pasara nada. Están deseando de acudir a los juzgados. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que pasen estas cosas? Eso es lo que lo ha generado. Y luego la educación. Como no actuemos sobre ella, como no actuemos sobre los valores, como no demos una imagen distinta y empecemos en cada pueblo, a nivel local. O sea, a nivel local es esencial que empecemos a cambiar la imagen de la política y que la política sirva al ciudadano y que le solucione los problemas al ciudadano. Y si no, no va a creer. Y un ejemplo lo tenéis en este pueblo. Y este pueblo ha hecho un cambio político importante y lo ha hecho y es una de las cosas que le da grandeza a un pueblo. Y que mañana, si no cumplen, votará otra cosa y cambiará. Pero eso es lo importante, que sepa cambiar. No que la educación lo mediatice. Porque la solución, sea cual sea, viene de parte de la política. La política es la solución a todo. Cuando la gente dice, no, a mí la política no me interesa, pues lógicamente hay autores que dicen que el peor analfabeto es aquel que dice justamente el analfabeto político, porque es el que permite pues que haya todas estas desmanes y estos abusos en la parte política, ¿no? Yo, en cambio, la experiencia que tengo es que las personas que dicen eso son a las personas a las que más les suele gustar la política. Pero me gustaría, y lo digo de corazón, o sea, yo esto lo he vivido, me gustaría también poner encima de la mesa una cuestión que se me ha olvidado. O sea, seguir, porque
Se me ha ido de la cabeza. Hay una llamada, perdón, a ver si mientras la llamada recuerdo. Adelante. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quería darle la enhorabuena a Isidoro Jesús y a todo el equipo de este fantástico espacio de La Pinza. Soy Carlos López, concejal de Hacienda y Comunicación del Ayuntamiento y también politólogo, en esta profesión que ahora está tan de moda. Mi pregunta, he tenido la oportunidad de escuchar solo un ratito el programa, entonces no sé si habéis tocado el tema. Supongo que habréis hablado de Trump, de la victoria de Trump, de los efectos que puede tener sobre los populismos en Europa, pero hay un tema que me interesa en particular. Dentro de unas semanas tenemos en Italia la votación sobre la reforma constitucional que ha presentado el primer ministro Matteo Renzi para la reforma del sistema parlamentario, de las cámaras. Y allí en Italia tenemos el movimiento 5 Stelle y tenemos también viva todavía Forza Italia de Berlusconi, ¿no? Renzi todo parece anunciar, según las encuestas, que puede perder el referéndum. ¿Qué efectos creéis que puede tener la pérdida de este referéndum en Italia? Primero sobre el gobierno de Matteo Renzi y luego sobre esta esperanza un poco que se abría frente a los populismos con una especie de una cierta socialdemocracia renovada o liberalismo de corte más social sobre el resto de Europa, ¿no? Yo creo que puede ser importante. Un saludo y nada, animar a todo el mundo que siga escuchando este programa que nos acerca un poco a una realidad y desde luego le da a la radio municipal una categoría que se merece. Muchas gracias por tus palabras, Carlos. La pregunta es tan complicada que el que quiera que la responda. Yo, desde luego, no soy italiano. Yo en primer lugar, por ser compañero, colega de politólogo, Sí. dice, pues bueno, en mi opinión, el movimiento 5 Estrellas, que ya lleva tiempo funcionando en Italia. Sí, te agradezco porque él lo ha dicho en italiano, 5 Stelle. Sí, el movimiento 5 Estrellas ya surgió en Italia hace, no recuerdo exactamente, pero 6-7 años. Pepe Grillo, el que lo estuvo desarrollando en un primer momento. Y claro, un movimiento de corte, o de ideología de izquierda, ¿vale? Pero también muy social o muy, podríamos decir, en cierta forma, pues que coge parte del populismo que estábamos hablando. Yo entiendo que la socialdemocracia en este momento está en crisis, no sabe por dónde navegar, no tiene unos valores, unos idearios, o debe renovar el ideario. Esto es, mi opinión es que al respecto, pues ¿qué puede ocurrir en Italia? Yo espero que esto, para el bien de todos, se vaya desarrollando nuevamente y encuentre una renovación. Lo tenemos también aquí en España, en el Partido Socialista. Yo entiendo que aparte de la crisis interna que puede haber de poder dentro del partido, también no hay una regeneración de ideas de lo que es la socialdemocracia. Vemos que los principios neoliberales económicos que hablábamos antes también todo lo copan, y una socialdemocracia dentro de los países pues tiene una difícil, en estos momentos, desarrollo. Por eso aparecen los populismos también, es lo que estamos diciendo. Cuando no hay cohesión, cuando no se encuentran soluciones a los problemas de la ciudadanía, pues la cuestión es que aparecen estos movimientos y esa es la cuestión que tenemos sobre la mesa. Muy bien, pues esperemos haber contestado la pregunta de Carlos. Durante unos minutos, si os parece, ya me he acordado de la pregunta que quería hacer o del tema que quería poner encima de la mesa. Hemos estado hablando de la influencia de los Estados Unidos con respecto a Europa, relativamente, no es que hayamos entrado mucho en profundidad, pero relativamente. Pero la influencia norteamericana, la influencia de Donald Trump, de los Estados Unidos ahora con el nuevo gobierno, no con respecto a América, sino con respecto a los regímenes que consideramos populistas. El de Evo Morales, el de Cuba, el de Chávez, bueno, ahora el señor, ya no me acuerdo cómo se llama, Nicolás Maduro, que por cierto, también le escuchaba a un venezolano no hace mucho tiempo decir, hombre, sin justificar, ni mucho menos a Hugo Chávez, que decía que al fin y al cabo Hugo Chávez era un personaje a nivel político y a nivel social respetado por una gran parte de la sociedad venezolana, bueno, dentro por de lo el que cabe. 30%. Sí, y este Maduro, bueno, esto es un personaje, para mí, un auténtico payaso, con todos mis respetos. ¿Qué influencia puede tener sobre estos regímenes llamados populistas Donald Trump? Pues yo voy a seguir utilizando
las palabras de Diego, que me han inspirado desde el primer momento. Y es que... con tanto piropo en la mesa, esto ya casi termina Romance. en romance. En matrimonio. Digo en matrimonio porque es para que quedemos mal al final. Sí. Yo estoy totalmente seguro que Donald Trump, por muchos populismos que haya y por muchos problemas que pueda tener en esos países donde efectivamente Estados Unidos tiene unos ciertos problemas de entendimiento, como sea capaz de introducir algún elemento que signifique que va a ganar dinero con algún tipo de negocio que haga con ellos, los tolerará. Si no, es capaz de hacer lo que hizo en Chile. Esa es mi opinión, sinceramente. Es decir, de apoyar un golpe, como sea, de la manera que sea, con tal de poner un títere que le sirva a sus intereses. Ahora, si es capaz de a esa misma persona, a Maduro, convencerlo de que tiene que entrar por el aro de la economía, hablando en plata, pues probablemente tengamos Maduro para muchos años. Bueno, pues puede ser. Puede ser. Yo cuando estaba hablando Jesús, es que, y dice que se inspira en mí, me viene a la mente el criticón de Baltasar Gracián, ¿no? Dice, hay tres a la puerta y está uno diciendo, si yo fuera papa, si yo fuera rey, decía el otro, si yo fuera el alcalde, y si yo fuera el papa haría tal cosa, y si fuera el rey haría tal cosa. A todo esto abrióse la puerta del convento y entraron los tres a comer la sopa boba. Por eso te digo que yo poco sé, poco puedo inspiraros. No puedo poner orden en mi casa, voy a poner a inspiraros nada. No, pero evidentemente yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Siempre Estados Unidos va a sus intereses y yo creo que son prácticos, van a ir ahí y va a apoyar a esos regímenes y se van a apoyar todos en el tema de economía. Yo entiendo que también, porque la cuestión es que Donald Trump, o sea, uno de los principios, si es republicano, sería pues el libre mercado, uno de los principios económicos es el libre mercado puro y duro. Pero vemos que no, que por ejemplo ahora me interesa en algunas cuestiones sí, pero en otras, o sea, sí para mí en algunas cuestiones y otras no. ¿El no en qué cuestiones lo está comentando? Pues en proteger el mercado de Estados Unidos a través de aranceles o a través de aranceles sobre los comercios exteriores que vengan de otros países. O sea, si somos libre mercado, sería libre mercado para todo. Bien, yo creo, de todas maneras, vamos a echarle un pequeño capote a Donald Trump en el sentido, vamos a esperar a ver qué pasa. También Ronald Reagan pareció tal y luego, bueno, fue mucho más relativo de lo que aparentemente daba la sensación. Como tenemos que ir ya poniéndole punto y final al programa, si os parece, hacemos como siempre, la ronda final, breve, concisa, como decía también Baltasar Gracián, los buenos y breves 2 veces buenos. Empezamos por don Miguel Galindo. Bueno, pues para finalizar, ¿no? Yo pienso, se ha hablado mucho, ¿no?, de los qué y de los por qué, pero no del cómo llegar a destruir este populismo que amenaza a Occidente. Yo creo que esto es cosa de los partidos, por supuesto de nosotros. Tenemos que comprometernos con la política, los ciudadanos. Pero esto es cosa de los partidos institucionales no populistas. Se han distanciado de la ciudadanía y lo que tienen que hacer es volver la cara a la ciudadanía, ser cercanos. Ellos han convertido la democracia en partidocracia. Y ahí es donde pone los huevos, en ese nido pone los huevos el populismo. Lo que tienen que hacer es volver grupos, es volver a dar la cara a la gente, a trabajar con la gente, a ilusionar a la gente y no a enriquecerse de la gente. Yo creo que es la fórmula para que Europa se vea de otra manera como empezó, para que nosotros veamos la democracia como empezó la democracia aquí en España, trabajando codo con codo y de la mano del ciudadano y no dándole la espalda al ciudadano y enriqueciéndose del ciudadano. Si revierten esa situación, yo creo que los populismos acabarán amansándose. Don Diego Alfonso, muchas gracias, don Miguel. Es difícil no estar de acuerdo con Miguel o con cualquiera de vosotros, ¿no? Están moderados y tal.
yo simplemente insistir en la idea fuerte, creo, de este debate, que está en que la solución a los problemas y a las crisis que sufre la política y que sufren las sociedades y que lleva al colapso si no se solucionan de esas sociedades está precisamente en la educación. El ser humano tiene ese instrumento, la educación y la cultura, para salir y superar los momentos y las grandes crisis que tiene. Entonces hay que ponerse a trabajar en serio desde la universidad, de evitar que la universidad vaya por criterios económicos. Es que prácticamente todo va por cuestiones de dinero, por cuestiones Estamos viendo la lucha que tenemos entre las universidades ahora mismo y todo es una cuestión económica, todo termina en temas económicos. Hay que quitar esa cuestión de que el dinero es lo principal, lo básico y que todo es económico y empezar a cambiar y que el ser humano empiece a cambiar. Ya sé que es una utopía y que no va a ocurrir y que, bueno, tenemos ahora una cosa distinta y diferente a otros momentos políticos en los que yo participaba más activamente, y es este sistema de comunicación, de los WhatsApp, este sistema a mí me está chocando mucho, porque ha cambiado la manera de hacer política, de comunicarnos con los políticos, de comunicarnos con los grupos, y de eso a lo mejor tendríais que hablar algún día, porque desde luego yo sí que lo he notado a nivel político. Por poner... como me indica el director del programa, por poner fin, desde luego. No era para ponerte fin, te estaba diciendo que la próxima semana hablaremos de lo que estás diciendo. Sobre eso hay que meditar, perdona. La verdad es que supone un cambio importante, porque además permite a todos los vecinos, o a mucha gente, a casi todos los vecinos que quieran y que tengan acceso a esas tecnologías, les permite comunicar directamente con los políticos, y a lo mejor es una de las fórmulas para que se impliquen en las cuestiones de la política local. Implicándose en la política local, bueno, ya sabéis que yo soy un político solamente local, que no formo parte de un partido independiente, no formo parte de ningún otro partido ni de nada, ni creo en ninguno de los otros partidos, toda esa historia, pero vamos, a nivel local, que es donde puedo y está en mi cilindrada, sí creo que se puede cambiar la política, y empezando por aquí, de aquí hacia arriba, ¿no? Pero sí veo que esa educación, y que no solo es en los colegios, es una educación de los padres, de educar a los hijos en valores, en unas cuestiones esenciales, en eso que os decía antes, es decir, que no el Quijote, los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano, es que no creo que se los sepa nadie, es que serían asignaturas de obligado, es que hay 3 o 4, la ley mosaica, es que hay 4 o 5 cosas que son esenciales y que no debía de pasar ninguno a secundaria, ni hacer ningún examen si no se sabe de memoria. Eso, mejor que el Padre Nuestro, se debía de saber, y nadie lo sabe. Pero es que te das cuenta después, cuando has formado parte de la política, por ejemplo, has examinado montones de funcionarios y nunca les poníamos temas relacionados con cuestiones de este tipo, ni le poníamos temas relacionados con los delitos que pueden cometer los funcionarios públicos, ni poníamos ningún tema de ese tipo. La corona, las chorradas esas típicas y 4 cosas. Bueno, claro, al que hacía la corona, evidentemente le poníamos la mínima nota, pero eso no importaba a nadie. Bueno, nada más que eso. Gracias, Diego. Don Jesús. Bueno, yo creo que la crisis, la corrupción y el aislamiento social de los políticos son un caldo de cultivo idóneo para el fomento del populismo. Estoy totalmente convencido. Ese sería el porqué. ¿El cómo solucionarlo? Pues evidentemente cambiando la actitud que en este momento tienen los partidos tradicionales y sobre todo la clase política en general, y me uno a la reflexión que ha hecho Diego de que todo pasa por la educación. Si somos capaces, a través de la educación, en las edades más tempranas, de ir cambiando poco a poco la mentalidad y sobre todo la manera de hacer y la manera de gestionar política, creo que estaremos en el buen camino. Jesús, muchas gracias. Don Carlos. Pues mi última reflexión viene también derivada de lo que se está comentando en la mesa, y sería pedir responsabilidad a los políticos, que tomen decisiones legítimas en base a lo que han prometido, que haya coherencia en sus decisiones y que haya transparencia, algo en lo que también pues trabajo y en lo que creo. Eso para los políticos, para la clase política, y luego para los ciudadanos, para todos, que fomentemos la participación, que haya una participación ciudadana activa, que esto no se soluciona votando cada 4 años, sino que esto requiere de nuestra implicación decidida y directa en los temas. Decía Diego en el tema local,
justamente, es que es en esta administración, la administración local, donde podemos actuar de una manera más eficiente. Esta cuestión implica que el ciudadano debe activarse y debe participar en los problemas o en los conflictos que hay en la sociedad, ¿vale? Son esas dos cuestiones. Para que no haya populismo, avance del auge de populismo, ya sea de extrema derecha, izquierda, es igual. Pues muchas gracias, Carlos. Bueno, y a modo de colofón, por mi parte, recogiendo planteamientos de la mesa durante o a lo largo de este programa, decir que los populismos son una simplificación de la realidad social, que no constituyen en sí una ideología, que hoy día parecen inevitables, que Europa sin duda se verá afectada con el redescubrimiento de algunos valores ya aparentemente olvidados, como el patriotismo y la raza. Yo apunto que mientras no entren en el Código Penal, como entró en el Código Penal del régimen nacionalsocialista alemán, y se quede solo en lo ideológico, será problemático, pero no tendrá la gravedad que tuvo en la Europa de la anterior y durante la Segunda Guerra Mundial. Y poniéndonos un poco en la utopía de lo que hemos estado hablando, de si son evitables, si son inevitables, pues a mí me gustaría terminar, aunque pueda parecer que no tenga mucha relación, con una frase del jesuita y filósofo francés Teilhard de Chardin, cuando decía que en la escala de lo cósmico solo lo probable tiene posibilidades de ser verdadero. Bueno, ya veremos lo que pasa con Donald Trump y con otros tantos que hay por ahí todavía pululando por el mundo. Nos despedimos, gracias a los oyentes por su atención. La semana que viene volveremos con un tema también de altísimo interés, también con muy buenos contertulios, como siempre, como los de esta tarde. Y hablaremos nada más y nada menos, si no pasa nada, de los medios de comunicación social. Hasta la semana que viene y muchas gracias.